Bueno, pues estamos ya de vuelta y, en fin, uno nunca deja de sorprenderse en esto de la profesión y después de la charla con el teniente alcalde de Medina Sidonia, pues todavía más. Es verdad, a la velocidad que va todo, y ahora hablaremos de velocidad, pues no da tiempo a detenerse en muchas cosas. Y nos habían dicho que con la ley de estabilidad presupuestaria esta, el gobierno del Partido Popular, las instituciones públicas no podían contratar personal para hacer determinadas cuestiones, pero que sí que esas cuestiones las podían subcontratar a la empresa privada para que las hiciera, y estamos viendo como Medina Sidonia han hecho todo lo contrario, han recuperado la gestión del agua, han recuperado la gestión de la recogida de residuos, tienen una empresa pública, el ayuntamiento, a la que subcontrata todos estos servicios y les va fenomenal y estupendo, no tienen ni pérdida, ni nadie está robando, ni una cosa de esta. Dices tú, pues, Medina Sidonia está, pues, de las primeras cosas que te encuentras en la península, cuando vas para arriba, en la provincia de Cádiz. Y como eso hay otros ejemplos más. A las 4:30 en el Centro Cívico de Arrecife va a dar la charla que se llama así, Gestión Pública versus Gestión Privada, el ejemplo del agua en Medina Sidonia. Santiago Gutiérrez es teniente alcalde de allí, de Medina Sidonia, y es el consejero delegado de esta empresa pública municipal que se llama Medina Global Sociedad Limitada. Y además él es doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua y licenciado en Ciencias Ambientales. Pues nada, y después el partido, el de fútbol me refiero. Vamos a saludar ya rápidamente a quien nos acompaña en esta mesa de trabajo, Carlos Espino. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A su lado Tomás López, bueno, Carlos simpatizante del Partido Socialista, como todo el mundo sabe. Tomás López de Somos, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Suso López de Ciudadanos, hola Suso. Buenas tardes. Carlos Meca de Podemos, hola Carlos. Buenas tardes. Y Juan Antonio de la Hoz de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a añadir un par de noticias que han pasado mientras yo estaba en otras cosas, en la entrevista y tal, noticias así de última hora. Al Rafael Lasso y José Salces, leo en La Voz de Lanzarote, condenados a 6 meses de cárcel y a pagar 3 millones de euros por fraude a Hacienda. Y en la misma causa absuelto Juan Francisco Rosa, que no conocía los detalles de la operación, según los otros dos socios, y que finalmente pues la justicia se lo ha creído. Es, me decías, un acuerdo que han llegado con Fiscalía y por tanto no ha habido ya sentencia firme. Sí, es firme, sí, y aquí bueno, llama la atención un par de cosas. Primero, pues bueno, que se sigue confirmando que determinados empresarios de estas islas con los que el Cabildo se lleva muy bien, pues además de dedicarse a hacer bodegas ilegales, etcétera, pues también parece que con Hacienda en este caso fueron 1,5 millones de euros. Y otro elemento que me ha llamado la atención es, bueno, lo hemos visto con otros casos también, pero cómo al llegar a un acuerdo se producen unas rebajas en las peticiones de pena absolutamente enormes. En este caso se le pedían 5 años de cárcel y 7 millones de euros y se va a quedar en 6 meses de cárcel, con lo cual no van a entrar, y una multa de 3 millones. Lo hemos visto en otros casos, en el caso Yate de Reyes se le pedían 25 años, se quedó en 6, es decir, no sé muy bien, pero vamos, me parece como excesiva la rebaja por el hecho de que confiesen las personas. Pero luego en el mismo caso, Yate, por ejemplo, al ex secretario de Yaiza, que le cayó 1 año, y que en teoría con 1 año no se entra en ningún lado. Que le pedían 6,5, sí. Se le quedó en 1, pero que tenía tantas ya. Pero va a entrar, según parece que va a entrar en la cárcel, permítanme un poco que simplifique la literatura judicial, pero va a entrar a la cárcel para dar ejemplo. No exactamente para dar ejemplo, sino porque tiene varias sentencias. Oye, sí, y porque precisamente el tribunal estima que tiene ocasión de volver a reincidir porque estaba también en una administración pública. Y porque además los tipos de los delitos son variados, incluyendo uno contra la seguridad vial. Entonces, por tanto, lo han entendido. Con respecto al caso Yate, sí me gustaría aclarar una cosa, y es que la rebaja, que quien la propone es la Fiscalía y nosotros nos adherimos, la rebaja tiene en cuenta no solo que reconozcan los hechos al final, cosa que no sabes si puedes probar durante el juicio, sino además las dilaciones que se habían producido. Y en este caso, además, la figura de dilación indebida era cierta, no habían frenado el procedimiento, que también en su momento por los recursos, sino porque tenemos que recordar que gracias a lo mal organizada que está la justicia en Canarias, estuvieron cerca de 3 años sin poder entregarle los procedimientos a los distintos abogados porque faltaba un escáner. Entonces, desgraciadamente en ese caso, que creo que tiene muy poco que ver con el que estábamos hablando antes, la Fiscalía, valorando todo ese tipo de cosas, propuso un acuerdo
y en mi caso como acusación particular nos adherimos a ese, perdón, como acusación popular nos adherimos a ese acuerdo teniendo en cuenta lo que se había señalado de dilaciones indebidas que iba a representar una bajada enorme. Bueno, ha habido otras muchas noticias judiciales. La última, el juez Alba se ha pillado de testigos a toda la cúpula judicial de Canarias, a toda la fiscalía en peso, para que declaren a su favor en el lío ese que tiene. ¿Qué cosas pasan? Yo no sé cómo... Frito estoy yo porque me cita a mí también, para preguntarle una vez más por el famoso auto en el que anuló unas grabaciones que no tienen trascendencia porque el caso Unión se mantiene, pero con la peregrina explicación de que se trataba poco menos que de un conchavo de la UCO. ¿Sabes? Que según el juez Alba, los señores de la UCO están en Madrid, no tienen nada que hacer, se acercan a Lanzarote, me cogen y me dicen, chacho, vamos a ver si pillamos un par de tíos, y a partir de ahí es cuando empieza el procedimiento. El caso Unión se mantiene parado, dirás, ¿no? Se mantiene parado, no está trabajándose. Está trabajando en ello. Sí, y no podemos olvidarnos porque si no en muchas ocasiones da la sensación de que esto al final no pasa nada. Oye, la cantidad de condenados a raíz de esa denuncia y de las investigaciones posteriores, ya hay unos cuantos cumpliendo penas. Pero, hombre, nos quedan los más complicados porque son los que salió la pedrea, pero queda saber el gordo, ¿no? No, caerá también. Lleva su tiempito. Lo que pasa es que aquí hay que entender también pues cómo se manejan determinado tipo de cosas. Por ejemplo, el hecho de que Lleó presentara una cantidad enorme de recursos que casualmente ninguno lo resolvía el juez Alba, le sirvió al final para incluso, sabemos lo último que ha hecho, que es recusar pues, prácticamente a todo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la audiencia. Vamos, que van a tener que fichar jueces extranjeros para poder. En fin, venga, y esta semana han pasado tantísimas cosas y tan rápidas que ya parece que queda todo viejo lo que ha quedado. Pero bueno, como aquí hablamos de lo que la gente quiera que se habla, me dice Suso, encuestas. El Diario Público ha publicado encuestas en las que sales bien. Sí, no, hombre, ya que se han publicado tantas y venimos desde que se formó este gobierno de Sánchez, que parecía que todo el mundo nos daba ya por liquidado, el público acaba de publicar una encuesta donde todavía, que las encuestas son encuestas, ya sé que todos los compañeros miran ahora, no se suban al caballo las encuestas porque todos sabemos que la que cuentan son los resultados, pero bueno, al final no deja de ser una encuesta importante que nos sigue dando como primera fuerza política. Se acaba el bipartidismo definitivamente en este país. Parece que el PP termina de... ¿Primera fuerza política con 90 diputados? 99. ¿Con 99? ¿Primera fuerza política que salía? Sí, el PSOE con 91, segunda fuerza. Que salió repartido el premio. No, debacle del PP absoluta. Sí, el PP se desmorona y queda con... Cuarta fuerza. 60 y poco, justo detrás de Podemos. Esa cuesta un escaño de diferencia, Podemos la pone un escaño por encima del PP. Y bueno, al final queda un poco manifiesto que la gente pues no ha entendido esa posición de Rajoy de primero enrocarse, no asumir nunca esa responsabilidad que le viene con todos esos escándalos de corrupción que les han ido viniendo, y al final tomar esa decisión que entendemos una irresponsabilidad para España de dejar la moción de censura que salga en vez de dimitir y llevar un proceso electoral, que era lo que nosotros entendíamos más beneficioso para todos y lo que la sociedad estaba demandando. Sí. Pues no he visto yo esa encuesta. Hay otra sentencia hablando de... Bueno, Juan Antonio, ¿quieres meter la cuchara? Sí, lo de... No. Vamos a la encuesta. Sí, un poquito de la encuesta. La encuesta. Si quieres hablamos. Sí. ¿Pero qué le dice la encuesta a coalición? No sé. Nosotros en España no aparecemos, que esto es otro país. Y a veces en Canarias están ahí. En Canarias aparece otro país. También es otro país. Hombre, pero estarán otros, ¿no? En el ámbito de Me imagino que estaremos en otros, ¿no? De todas maneras, pues bueno, nosotros actualmente, pues si contamos también el diputado de Nueva Canarias, ¿no? Que yo creo que es el voto nacionalista, ¿no? Y que ojalá que en las próximas elecciones generales vayamos juntos, ¿no? Y estemos juntos. ¿Tú crees? Sí, pero yo creo que estamos condenados a entendernos, ¿no? Por el sentido de que es el ámbito nacionalista, ¿no? Y además toda esa gente fue la que estuvo con nosotros al principio en Coalición Canaria, ¿no? Sí, pero acaban de sustituir a Román Rodríguez por Bravo de Laguna. No sé lo que iba a decir. No sé yo si Román Rodríguez eso ayuda o no ayuda, ¿eh? Es que, claro. Pero lo de Bravo la verdad que no, ¿eh? No me parece a mí que ayude. Como si
roncha un poco, Que el escenario ideal sería encontrarse, me imagino. Sí, que con el Bravo roncha un poco. Entonces, pues bueno, yo entiendo que en su momento llegamos a tener, yo creo que fueron hasta 5 diputados que se tuvo, Coalición Canaria tuvo en el Congreso de los Diputados. Ojalá pues seamos capaces de tener esa clarividencia, ¿no?, de que por separado no hacemos nada y juntos hacemos mucho, y además eso tendrá también un efecto, ¿no?, de llamada hacia la gente. Y después, bueno, en el caso de Ciudadanos, pues primero que es posible lo que estaba planteando también Carlos, ¿no?, que sea esa bajada del PP y que se suma a Ciudadanos, ¿no? Y la verdad que personalmente a mí lo que me ha asombrado de Ciudadanos es ese corte tan españolista, ¿no?, que ha sacado, ¿no? Es decir, yo pensaba que Ciudadanos iba a ser pues una alternativa al PP, y un PP o una derecha, que bueno, que siempre es bueno que exista esa derecha, pero una derecha mucho más moderna, pero la verdad que ese rasgo españolista, ¿no? Porque a nosotros nos critican como nacionalistas, ¿no?, que estamos con la bandera, pero es que más nacionalismo que el español no hay, ¿no? Es decir, el nacionalismo español es la verdad que primero recalcitrante, ¿no?, retrógrada, y además pues bueno, ahora pues se nos intenta meter, ¿no?, como en los grandes tiempos de Franco, ¿no?, porque yo me acuerdo que cuando uno estudiaba, ¿no?, en la época franquista, te enseñaban todo eso, ¿no?, esa España única e indivisible, ¿no? Y que hombre, yo creo que precisamente lo que queremos es salirnos de esa, de que aquí solo se saca la bandera de España, y por poner la bandera de España en cualquier sitio ya te iban a ideológicamente encasillar en un sitio. Nosotros creemos que la bandera de España es de todos, es tuya también la bandera de España, aunque seas nacionalista canario, eres español y es tuya, y nosotros nos encanta que la gente se sienta identificada con un símbolo que nos representa a todos, no a la España franquista que ya superamos, gracias a Dios, hace muchos años, y que yo condeno el primero. O sea, a mí no me relaciones nunca con esa España franquista, porque yo condeno el franquismo y toda la costra que supone esa quiste la historia de España, llámalo como quieras. No, a mí no me identifiques con eso. Ahora, que la bandera de España me representa a mí, te representa a ti, representa a Podemos, representa a cualquiera que la quiera levantar, sin ningún problema. Y además nosotros nosotros somos antinacionalistas, y así lo hemos dicho. Yo nacimos en Cataluña como movimiento antinacionalismo catalán que ha derivado donde ha derivado, pero no somos nacionalistas recalcitrantes españoles, como estás diciendo. Bueno. ¿Seguimos por este camino o porque al final... No, yo quería comentar sobre las encuestas. Es simpático que se tome como encuesta de referencia para Ciudadanos de un medio como es público, pero está bien, o sea, porque... Hombre, tiene valor que un medio como público... Le pasaron el enlace. Que me hizo gracia, pero lo trajo en el móvil, o sea, que dice, vamos a hablar de esto y está curioso. Sí, claro, me hizo gracia, a mí también me hizo gracia, por eso lo que... Pero está bien. De todos modos, decíamos hace 2 o 3 semanas, me acuerdo que decíamos aquí, hablando precisamente de encuestas y de todo este tipo de cosas, que todos los partidos políticos prácticamente del ámbito estatal, o sea, los 4 grandes partidos que se han configurado a partir del fin del bipartidismo, habían pasado por los primeros puestos, ¿no?, de cabeza en las encuestas, exceptuando el Partido Socialista. Y ahora me tengo que decir, porque ya parece que el Partido Socialista empieza a aparecer en las cabezas, ¿no? Es decir, hace 4 años Podemos, después sobre todo de las elecciones europeas, tuvo un auge y lo ponían como primero en las listas. Después el Partido Popular ganó los 2 comicios que hubo generales, después ha sido Ciudadanos quien se ha colocado en esa cabecera, y ahora parece que con el nuevo gobierno de Sánchez podría ser, y según algunos medios, como por ejemplo ABC, o sea que también es curioso esto, dada como cabeza de lista al Partido Socialista. Y lo que me da la impresión es que de que hay una fluctuación enorme del voto, una inestabilidad del voto, y una que tampoco tiene por qué ser malo. O sea, vivimos muy al calor de los momentos políticos, ¿no? O sea, moción de censura, tenemos un bolso de presidente... Somos unos ventajistas, sí, llámalo como quieras. No nos gustan los partidos que pierden. El astronauta, pues para allí vamos, el bolso está de presidente, el bolso no nos gusta, votamos a otro... Entonces, a mí me parece eso, vamos, porque que al día siguiente de la moción de censura el PSOE iba por 108. Sí, y entonces... Claro, pero... Ahora te doy la explicación. Y vienen de 84. Es muy sencillita. Pero de todos modos, lo único que se concluye de todo esto, me da la impresión, es que no podemos hacer grandes predicciones, y todavía queda para las municipales, que son las inmediatas por lo menos, casi un año, y por lo tanto pocas predicciones se puede hacer, aunque sí es verdad que eso no lo se niega, que existen tendencias en cuanto a desaparecido el bipartidismo y no parece que vaya a retornar, y da la impresión de que la derecha tiene una alternativa,
que coincido en ese sentido con Juan Antonio, que a mí me hubiese gustado que fuese una derecha mucho más moderna que lo que se ha, o sea, te lo decía el otro día, me parece que ha aplanado su mensaje, es decir, que lo ha dejado solamente en la bandera y en el nacionalismo español, Ciudadanos, pero bueno, eso le dará votos durante un tiempo, pero así estamos, y con eso tanto se mueve. Me han hecho entrar en público, ¿eh? Dice... Tú que estás terminando el rollo ese de comunicación que me decías antes, analízamelo. Primera noticia, supergráfico. La moción de censura destruye al PP, queda cuarto en los sondeos y Vox saca 2 escaños. Segunda noticia. SOS por la destrucción de las costas, desde el franquismo y en nombre del crecimiento. Tercera noticia. Fotarro de Feijóo. El del PP... No sé qué me están queriendo decir. Cada Son vez, 3 noticias independientes, a lo mejor. Pero... cada vez cuesta más jerarquizar la información, y más en los dispositivos. A ver, ¿por y más qué en los tenían dispositivos. 84 y al día siguiente de salir Pedro Sánchez ya tenían 108? Por una razón muy sencilla, porque había 600.000 votos prestados del PSOE a Ciudadanos. Y es lo que medían todas las encuestas. El tema de Cataluña, que va mucho más allá de si ser derecha más o menos reaccionario o no. ¿Por qué? Porque se puede pensar en la integridad territorial de España sin compartir nada con Ciudadanos o sin compartir nada con el PP y Mariano Rajoy. Hay distintas maneras de mirar a España, y aquí han polarizado el debate entre unos que dicen que la quieren rota y otros que dicen que antes muertos, ¿vale? Yeah. Y hay maneras de entendernos, que es donde estamos situados muchos ciudadanos de este país. ¿Qué sucede? Que en ese momento de desconcierto que se produce después de la declaración de independencia, que fue pero no fue, hay una parte de los votantes del PSOE que entienden que el PSOE es tibio y se van hacia Ciudadanos. Y está medido, 600.000 según la mayor parte de los paneles que se han hecho. Desde el momento que se produce la situación de la moción de censura, los motivos que tienen los ciudadanos para orientar el voto son un conjunto. Lo mismo que hasta el día anterior pesaba mucho la situación de Cataluña, después de la sentencia de la Gürtel, pesa mucho más el tema de si se cambia a Rajoy o no se cambia a Rajoy. Entonces, esos 600.000, más alguno más que se habían desplazado hacia Ciudadanos, vuelven al PSOE. Has empezado diciendo, es muy sencillo. No, te digo, Perdido. está basado fundamentalmente en la sustitución del tema clave del debate. O sea, hasta el día anterior, el tema clave del debate era Cataluña y ahí era más fuerte Ciudadanos, claro. Y cuando se convierte el del cambio de gobierno, ahí es más fuerte el PSOE. ¿Por qué? Porque Ciudadanos tiene la alternativa del diablo, que es que no puede apoyar al PSOE, pero tampoco puede mantener al PP. Déjame que le meta un poco... Yo no me refería al gobierno estrella, o sea, creo sí. que tuvo un impacto también, claro. Incluso en ese votante que pudo haberle votado tanto al PSOE como a Ciudadanos, la constitución de ese gobierno, que no fue un gobierno como los agoreros... Frankenstein. No solo Frankenstein, sino que decían poco menos que iban a colocar, yo qué sé, que iba a volver Puigdemont y se iba a sentar en el Consejo de Ministros, ¿no? Y de repente pusieron... Pues la realidad es que 2 ministros en una semana y media tienen problemas. Sí. 2 ministros. Sin duda, pero luego tienes uno a dos dimitido personas que por un tema muy serio, como es haber defraudado 200 y pico mil euros, que, hombre, ya se podría haber sabido, fruto de la improvisación total, y otros nos estamos enterando, los que no somos... estamos tan informados de lo judicial, que es que está imputado. Todavía no dicen que se le va a desimputar, pero todavía hoy tenemos un ministro, hoy viernes en el Consejo si yo ahora lo que iba a hacer es una crítica, que yo a mí, por ejemplo, Grande Marlaska, pues no coincide en muchos planteamientos que para mí son de progresistas, ni Josep Borrell con a lo mejor la concepción determinada que se puede tener del Estado, o sea su posicionamiento tan frontal con respecto a la cuestión catalana, a mí personalmente no me gusta, pero seguramente ese votante que estaba dudando entre PSOE, por insistir en lo que estaba comentando Carlos, entre PSOE Ciudadanos, esa configuración de gobierno le acercó todavía más, no solamente por quitarse a Rajoy de encima, al partido del que venía. Hay un canario ya en una escala de gobierno, Héctor Gómez, secretario de Estado de Comercio, uno al menos que se sepa. Pero yo lo que quería ahora es volver a lo local y con todos mis respetos, y de manera figurada, meterle el dedo en el ojo a Carlos Meca, ya Podemos en general, porque han sido ustedes muy beligerantes con el Marina Rubicón, muy mucho, entre otros, Y al final todo el lío este del museo submarino y tal es para recuperar Sebadales y la fauna y la flora están muy contentas. Sí, la verdad es que es una situación absolutamente estrambótica. Es decir, estamos viendo que los propietarios del puerto deportivo, que hace 18 años reventaron los cebadales de la zona para construir el puerto, recordamos aquellas imágenes de la dinamita, de las denuncias
múltiples que se hicieron por parte de colectivos ecologistas y amplios sectores de la sociedad civil sobre la barbaridad que se estaba cometiendo, y encima sin licencia, y encima ya sabemos a día de hoy que no es que solo sin licencia, sino que además que se pagaron sobornos. Pues ahora resulta que el sobrino de uno de aquellos propietarios que reventaron los sebanales, a día de hoy encabezando a los centros turísticos, pues presenta un proyecto para recuperar los cebadales. La verdad es que... demuestra que las generaciones mejoran. Bueno, y demuestran más cosas, la verdad, demuestran que se puede tener todavía más cara de la que han demostrado hasta ahora. Esta mañana justo salía la noticia en un periódico regional, tuve la oportunidad de comentarlo con un investigador de la Universidad de Las Palmas y me decía que no se puede hablar a día de hoy de recuperar cebadales, ¿sí? Que a nivel de investigación se está en un punto absolutamente incipiente, que lo que se están haciendo son unas primeras pruebas para ver si se puede, no se puede hablar de regenerar cebadales a día de hoy, y claro, que te aparezcan los centros turísticos con un proyecto estrella para regenerar lo que se cargaron de la manera que se cargaron hace 18 años, pues la verdad es que nos deja absolutamente perplejos de cómo pueden tener la cara tan dura de cargarse aquello, de haberlo hecho de la manera que lo hicieron, un puerto ilegal, cobrando comisiones de por medio, y ahora encima pretendan aparecer como un proyecto sostenible. El Museo Atlántico, lo decíamos, se puede relacionar con la primera noticia de la que hablábamos, es que son los mismos empresarios que han sido condenados por estafar además a Hacienda, pues a esos son a los que se le está dando dinero público desde los centros turísticos, y ahora además lo vamos a pintar todo de verde y a decir que los centros turísticos están apoyando un proyecto sostenible que, para quienes tenemos un poquito de memoria y supimos lo que pasó en Lanzarote hace 18 años, pues la verdad es que nos hierve un poquito más la sangre. ¿Alguien quiere aportar algo sobre la cuestión? Sí, a mí me recuerda, hablando de esto de pintar de verde, cuando de repente McDonald's empezó a poner las bandejas verdes, muy bien traído, muy bien traído. Los vasos verdes, era casi todo verde. Fue Papá Noel. Papá Noel lo hicieron rojo, la Coca-Cola. Y luego, pero un determinado momento... Papá Noel diseñó la Coca-Cola. En palabras de algún eximio intelectual. ¿Eximio? Eximio. Sí, la evolución. Eximio todo junto. Eximio. No llevo guión, ahora ya me dejaste duro. Vale, perdón. Bueno, lo que decía, ¿no? Que después de ese documental, no sé si se acuerdan, de Michael Moore, de Super Size Me, ¿no? Que fue tan polémico y que evidenciaba lo que significaba la comida basura, hubo un intento, y además se puede ver, de que McDonald's de repente parecía que era un lugar solamente de ensaladas y que además era todo estrategia verde, ¿no? de marketing. Pues, hombre, pues Sí, yo creo, sí. me parece que es exactamente esto lo que está ocurriendo, no solamente en el caso concreto de Marina Rubicón y de su entorno y del Museo Atlántico, sino en general con toda la dinámica o con toda la promoción turística o con todo lo que tiene que ver con el turismo en Lanzarote. Es decir, se han apropiado precisamente de términos que eran, digamos, subversivos contra este modelo turístico, es decir, este modelo masivo, este modelo de destrucción, este modelo totalmente antiecológico, se han apropiado solamente de las palabras, si utilizamos biosphere, y si lo ponemos en inglés todavía mejor, utilizamos no sé qué, para vender que están, para utilizar la palabra, pero en un modelo completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, se llevaba el otro día por parte de Podemos al Pleno del Cabildo como comparecencia, como interpelación en este caso, cómo es posible que una conferencia o un gran encuentro sobre sostenibilidad turística, no sé qué, se haga en un hotel ilegal. Pues esto ocurre en Lanzarote. Y cómo es posible ahora que vengan a contarnos que lo que se quiere hacer en el espacio en el que se destruyó un cebadal, además que eso está tasado y que, o sea, que está... los científicos lo ponen como ejemplo de cómo cargarte un cebadal, cómo cargarte una pradera submarina, lo van a rehacer en un museo colocado, además expresamente para darle un valor añadido a ese puerto que se cargó el cebadal. O sea, yo solo por hacer un inciso, es una estrategia de marketing que se llevan a cabo desde unos despachos pensando para contrarrestar en este caso el Super Size Me, un documental que tenía un impacto muy negativo. Y en el ciudadano, en el conocimiento del ciudadano radica el que le puedan tomar el pelo con una estrategia de marketing o no. Y en este caso lo mismo, el ciudadano de Lanzarote, si tiene un poco de memoria y si es capaz de hacer pagar a quien ha hecho ese tipo de cosas en las urnas, porque no solo los procesos judiciales tienen que servir para eso, pero Coalición Canaria siempre se llena la boca de que son los que defienden Canarias, que es la única voz de Canarias y son los responsables de este tipo de tropelías, ¿no?
Te iba a dar la palabra, pero... Me toca. Sí, sí. ¿Lo ves igual de Por verde alusiones. o más Mira, negro? yo quería hacer una reflexión histórica, ¿no? Porque la historia nos enseña mucho, ¿no? Tomás mismo, que tiene esa especialidad de historia, no lo puede decir. Si tú miras los periódicos de la época, sobre los años 60, en esta isla, salió una noticia donde había un grupo de personalidades de esta isla importante, ¿no? Creo que estaba también Agustín de la Hoz, no sé si eran la gente esta del Cabildo, Luis Morales, Jesús Soto, que se decía en la noticia que iban a organizar como una visita, ¿no?, a la Cueva de los Verdes, cuando la Cueva de los Verdes no era nada, sino una cueva. Y pues bueno, iban a iluminarla, ponerle música, ¿no?, y que ese era el proyecto que iba a haber para el futuro, ¿no?, y que podía ser un sitio para visitar y un sitio de interés turístico. En los periódicos de la época, lo puedes mirar, lo que salió, como siempre, porque cualquier cosa que hagas hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Entonces salieron pues los de siempre clamando al cielo de que mira, ¿dónde se van a gastar el dinero? Los de No a Todo ya existían. ¿Dónde se van a Yo gastar? iba a decir que los de siempre, muy de siempre. Van para iluminar una cueva, ¿no? Y fíjate tú, con las necesidades que tiene la isla, con otras necesidades sociales, que la gente está pasando hambre, mira dónde se van a gastar eso. Pues bendito que no le hicieron caso y que se hizo, ¿no? Porque esa Cueva de los Verdes pues es el germen de unos centros de arte, cultura y turismo que solucionaron la vida, ¿eh? Es decir, aquí en Lanzarote hay dos cosas que solucionaron la vida en lanzaroteña, porque en 1950, también lee los periódicos de la época, se decía que era mejor cerrar la isla y mandar a la gente para Gran Canaria, porque incluso traían el agua, la traían de Gran Pero no Canaria. será justo que estás haciendo... Si me dejan terminar, después ya ustedes siguen. Sí, pero es muy porque además justo. tengo que hacer esa reflexión y no voy a opinar nada más de lo que he escuchado de Carlos, de Tomás y del compañero Sus. Hubo dos cosas que cambiaron, que no tuviéramos que irnos todos para Gran Canaria como fueron los que fundaron la isleta, que la fundaron conejeros y majoreros. Y fue que vino un señor y dijo, oye, pero si ustedes tienen ahí un tanque de agua, que es el mar, le quitas la sal y tienes agua. Manuel Díaz Rijo cambió la vida de esto, porque el agua es la vida, y con el agua tuvimos el turismo. Y vino otro personaje, junto con gente que había aquí también, como decía antes, Jesús Soto, Luis Morales, etcétera, como es César Manrique Cabrera, que hizo lo mismo. Dice, pero si tienen aquí un paisaje que podemos hacer, vivir de esto, y creó esa red de centros de arte, cultura y turismo. Eso nos cambió la vida, esas dos cosas. Con eso, pues ahora cojan esa noticia histórica y actualízala hoy con todo lo que están hablando aquí ahora. Me parece, y te tengo que felicitar por el ejercicio de modestia, ¿sabes? Eso de coger y comparar directamente lo del Museo Submarino con la potabilización del agua y con la creación de los centros de arte, cultura y turismo, te digo, de verdad, yo no he visto nunca un ejercicio de modestia tan radical. Me parece que le has dado la vuelta y te has salido por el otro lado. Vamos a ver, estás poniendo en pie de igualdad la reacción que puede tener en un momento determinado parte de la sociedad que podía no entender una inversión porque, entre otras cosas, no conocían el fenómeno turístico, con críticas que parten precisamente de todo lo contrario, del conocimiento. Y el conocimiento decía que ahí había cebadales y se los iban a cargar. El conocimiento decía, porque se les avisó, que eso no iba a ser como iluminar la Cueva de los Verdes, y esta discusión, gracias a Dios, ya la tenemos después de más de un año de explotación, donde vemos que es un fracaso como la copa de un pino. Porque eso de que se iba a llenar la isla de gente, que se iba a tirar a mirar el Belén submarino, ha resultado ser incierto. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de un valor terrible, vulgarizando, haciendo una mala copia de lo que sucede en este momento en otros destinos en el Caribe. ¿Sabes? No es una intervención como la que se pudo tener en los centros de arte, cultura y turismo, no es un invento como el de la desalinización. Es una intervención torpe en una costa que ya estaba fuertemente castigada, y que le quedaban una serie de praderas submarinas que son valiosísimas, y utilizamos la parte más importante de nuestro paisaje, que es el litoral, de una manera, digo, extremadamente torpe.
pero sobre todo con un dato que me parece que es importante recalcar, que cuando teníamos esta discusión hace un par de años, pues a lo mejor teníamos que creernos que iba a suponer un punto de inflexión en los viajes hacia Lanzarote de los submarinistas, que gastan más, que contaminan menos, todo lo que oímos. A día de hoy sabemos que es un fracaso terrible, terrible. Se ha invertido una cantidad enorme de dinero público que fíjate, me parece lo menos importante porque, bueno, si hubiera salido bien la apuesta, si se hubiera diseñado bien, pues a lo mejor podría ser otra cosa. Pero sobre todo le hemos pegado un palo a una figura como son las praderas submarinas para al final tener que... Una anécdota que tenemos que buscar ahora cómo explicarla después del dinero que se ha gastado y el daño que se ha Lo gastado. visita en un año, la gente que entra en Lanzarote en un Yo no día. estoy de acuerdo con una cosa, Carlos. No fue una intervención torpe. No fue para nada torpe. Había una situación con un puerto deportivo que estaba pasando dificultades económicas y el sobrino del propietario lo que hizo fue echarle una mano a su tío y a su primo, que son los que están gestionando ese puerto, y le dijeron, te vamos a poner un museo enfrente del puerto de la familia, que va mal, y da igual, y después nos venderemos la película de que esto va a tener una proyección brutal para Lanzarote, que parece pues que algunos se lo creen, que se siguen quedando con los titulares del impacto, aquellos impacto mediático mundial que tuvo el museo, cuando ahora el Cabildo tiene que encargar un estudio para ver si la gente de Lanzarote se entera de que existe un museo submarino, o cuando ya tenemos los datos de que 29 personas al día visitaron el museo. 29 Es personas al que día. entran más personas un día para el aeropuerto que todas las visitas del año que tiene. Vamos, entran en más un día. personas en una farmacia, entran más personas al día que en el 29.000. Museo Submarino. Así, aquello fue el timo de la estampita y de torpe nada, fue inteligente desde el punto de vista de los intereses de los negocios, de la familia de José Juan Lorenzo. Y ahora el nuevo centro turístico que quieren hacer en el Castillo de las Coloradas es otra nueva intervención para echarle una mano al museo, al puerto deportivo ilegal de la familia del consejero delegado de los centros turísticos. Imponer eso a la altura de lo que hizo toda esa gente que tú bien has nombrado, que conoces bien aquello, poner una cosa a la altura de la otra, yo creo que no es un ejercicio de honestidad por tu parte, porque aquello, el tiempo ha dado unos resultados que son incuestionables. Como decía el compañero Carlos, ya ha pasado un tiempo desde de esa intervención y ya hay unos resultados que se pueden medir. Eso ha sido un desastre. No, bueno, yo creo que la comparación estuvo bonita. Gracias, Tomás. Juan Antonio estuvo bonita. El único que me ha comprendido. Estuvo bonita y emocionante, pero desde luego... Escúchalo hasta el final. Desde luego, para empezar, porque si nos referimos, por ejemplo, a los centros de arte, cultura y turismo, lo que se hizo fue, y además era el emblema un poco de San Manrique, que vengan otros a copiarnos a nosotros, es decir, fue coger unos paisajes y unos lugares con valores paisajísticos, con valores culturales, como pudo ser el castillo de San José, del tipo que sea, que salpicaban la isla, y convertirlo en algo realmente único, que es todo lo contrario, y además generar fuera de los espacios turistizados, una verdadera red a través de la cual se moviese el turista y por lo tanto gastase, y por lo tanto pudiésemos contratar a gente nuestra y todo lo demás, ¿no? Esto es todo lo contrario. Esto es, en un espacio absolutamente degradado, como es Playa Blanca y ese entorno, colocar un elemento, como son esos machanguitos, ya también, que son, o sea, que ya están, ¿cómo se dice cuando es en serie? No sé la palabra, vulgarizado en definitiva, porque están estandarizados, que están en el Caribe, que están en México, que han colocado alguno que otro también en el Támesis, y lo colocan ahí, en este caso, y algo que pudo haber sido una iniciativa efectivamente privada, lícita, de si consiguen sus permisos y todo lo demás de la propia iniciativa privada de este puerto, al final nos lo han endosado, no solamente a todos nosotros, que ya tiene un coste y efectivamente ya a día de hoy sabemos que no entra nadie por allí, que no entra casi prácticamente nadie por allí, que el Beril de Puerto del Carmen tiene muchísimo más éxito para poder vender desde el punto de vista de atracción turística y para el cliente del submarinismo, que esto que tenemos allí, pero no solamente poco rentable, sino que además no tiene nada que ver con la idea con la que se concibió la red, y en cambio lo tienes dentro de la red, porque eso como negocio privado, como si montas un Kikolán, pero no te comas tampoco el terreno aquel, ¿no? No, La zona verde. simplemente que los datos, esos datos estadísticos que están comentando aquí, yo he escuchado, en este caso por comunicado público de
del Cabildo, ¿no? y de centros turísticos los he escuchado en otra línea. ¿no? No, Les digo que lean un poquito la hemeroteca y verán que es diferente, pero bueno. Hombre, son los mismos, 10.000 visitas, lo dijo el otro día el consejero, 10.000 visitas divididas entre 365 ¿Puedo días. seguir, Carlos? Pero es que los datos no se discuten. Sí, pues los datos son los que son 10.000. Sí, mira, hay gente, Carlos, ¿no? que te ve la botella medio llena y hay gente que te ve la botella medio vacía. Tú eres el de media vacía y yo soy el de medio lleno. Hombre, pero si la botella está vacía, está vacía. Son visiones, 200 centilitros, son no es visiones discutible. interesantes. Como no hay agua... Déjame terminar. Son visiones diferentes. Es decir, tú siempre ves cualquier asunto que saques, Jaime, aquí en esta mesa, estando Carlos, Que el dato lo dan él ustedes. lo va a ver siempre medio lleno, medio vacío. El dato lo dan ustedes. Y eso. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, pues lo positivo de esto, y me alegro, es que por lo menos los he hecho reflexionar un poco. ¿no? Es decir, la visión histórica ayuda. Porque a veces es que estamos así con las orejeras, estamos con las orejeras metidos en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Y por eso es bonita la historia, porque la historia te permite mirar hacia atrás, conocer cómo se hicieron las cosas antes, y además está la famosa frase, es decir, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En este caso es esto, es decir, nos sirve para mirar hacia atrás y no volver a cometer los fallos del pasado, ¿no? Y que busquemos un futuro, en este caso, más próspero, ¿no? Pero, bueno, yo creo que siempre es bueno que haya otras posturas y otras opiniones, yo las respeto a las que ustedes creen, pero vuelvo a insistir, yo soy más de botella medio llena y entiendo que en este aspecto ha sido positivo, ¿no? Y que se puede mejorar. ¿Por qué? Hay dos razones esenciales, por ejemplo, en el tema del Museo del Atlántico. Primero, el potenciar un turismo alternativo, que es el de buceo, y que además que es un turismo que, fíjate tú que, Carlos, que aunque sea poco, tiene una calidad económica importante, porque el que se dedica al buceo tiene una solvencia económica, es decir, hace que venga gente con solvencia económica en esta isla, que a lo mejor pueden ser pocos, pero pueden dejar bastantes ingresos en la isla, en todo, en estancia, alojamiento, transporte, lo que sea. Eso por un lado. Entonces tenemos que buscar no solo el turismo de sol y playa, que nosotros hemos escapado porque, claro, ya con eso escapamos, porque tenemos el mejor clima del mundo, ¿no? No nos supera ni África, porque incluso en África pues, es un calor más, ¿no? ni en el caso de América, porque es un calor también más húmedo. Al tener esos vientos alisios, pues tenemos el clima más ideal del mundo, pero no podemos anclarnos, tenemos que ir buscando otros espacios. El Museo del Atlántico se hace para buscar otro turismo, que es ese turismo de buceo. Y además también rehabilitará la vida y dará vida marina a esa zona. Venga, rápidamente. Darle la razón. Tú te empeñas en ver la botella medio vacía y estás equivocado, está vacía del todo. Está vacía del todo porque solo el 5% de los buceadores que vinieron a Lanzarote en 2017, solo el 5% visitaron el museo. Es decir, de los 176.000 buceadores que controla el Servicio de Estadísticas del Cabildo, solo 8.729 acudieron al Museo Atlántico. Por tanto, es verdad, no se puede decir que la botella está medio vacía cuando está vacía del todo. Hombre, son 8.000 y pico personas más que cuando no había museo. No, porque iban a otros sitios, que el discurso que está haciendo Juan Antonio es falso. El turismo de buceo está muy bien, pero es que tenemos lugares naturales, que ya venían montones de... Es que el turismo de buceo, una persona que se dedica al buceo, que es verdad que gasta más, pero no va a venir a ver 4 vírgenes puestas ahí, 4 cosas mal puestas ahí en el fondo. Vendrá a ver la naturaleza, vendrá a ver la fauna marina. Pero es interesante de todas maneras. Pero destrozando la fauna marina y los arenales que ahí, pues será una manera de no traer al buen turista de buceo que aprecia el fondo marino. ¿No? En cualquier caso, interesante la estrategia de Juan Antonio, la estrategia de Donald Trump, de decir que hay datos alternativos. Hechos alternativos. Fake news. Alternativos. Jaime, a mí me han comparado con un montón de gente, pero con Donald Trump eso no lo esperaba. Que los datos son datos. La verdad que tú te peinas distinto. Mira, de todas maneras, Carlos... aclara que Carlos. Carlos, y no te enfades porque te lo digo con todo el cariño. Tú cuando hablas de vacía, sí dejaron
INALSA y los centros turísticos, tanto el PSOE y el PIB. Eso sí los Cuando dejaron quiera, vacío, cuando con quiera, una deuda de 30 millones cuando quiera, en los lo centros hablamos, mira. turísticos y 30 millones centros turísticos, 50 millones INALSA. Te Eso sí es dejar vacía, cuando pero no quiera- solo vacía, Perdón, sino ahora, la deuda que dejaron. Evidentemente ha introducido el tema, me vas a perdonar. Di que no. Pues se ha salido. Mira, Porque es que mira, no nos queda nada, ¿eh? de los 50, 23 de los de INALSA, 23 fueron de Mario Pérez por el famoso laudo. 14 fueron del tiempo que Pedro fue presidente, que se siguieron generando. Es decir, de esos, a nosotros nos corresponderían nada más 14, que son muchos, pero podemos explicar por qué se produjo por un problema con UNELCO, que por cierto le pedimos en varias ocasiones al gobierno de Canarias que interviniera, porque nos estaba aplicando una tarifa que era incorrecta y no encontramos ningún apoyo. Venga, va, nos tenemos Vale. que ir, y ya otro día si eso hablamos del tal. Que nos vamos. Gracias Juan Antonio, gracias Carlos, gracias Suso, Gracias. Tomás, Carlos, y a ustedes también. El lunes regresamos. Recuerden que este fin de semana, así lo digo bien, que siempre pronuncio mal, es la Wine Run. Siempre digo Rain. Es más largo, más largo. Pero con este tiempo es Pues normal. mira, no lo descartes, que sea la Wine Rain. Eso es lluvia que... Pues te digo, la lluvia vino. Vino para quedar. Me llaman la atención. Otro Y, ejemplo interesante de cómo utilizar los espacios naturales. sí, esta tarde no, que digo yo, que emitimos un programa especial de la Wine Run el domingo a las 12:30. Es emocionante. Sí, sí. Pues el domingo a las 12:30 todo el mundo a conectar Biosfera Televisión para la Wine Run. Es una manera de hacerla sin cansarte, ¿eh? Así que nada, hasta el lunes. vino buen que fin de tienes en semana a casa. todos. Y el vino un Don Simón en tu...